ready. It'll be here any minute. Is that a rifle? You don't know what a rifle looks like? It's just swords were your thing and guns were mine. But I guess we're both doing guns now. I just didn't know that. Well, that's intense. Bienvenidos de vuelta a Roboraptor. Toca hablar de Guardianes de la Galaxia 2, uno de los estrenos más anticipados del año. Para mucha gente, ya no solo por el buzz siempre que arrastran estos estrenos de Marvel, sino porque Guardianes de la Galaxia yo creo que ha sido la favorita de mucha gente desde que salió. Entonces, aquí hay unas expectativas altas, pero yo, por ejemplo, en mi caso, no la metí en mi top de más anticipada, porque, por ejemplo, tenía más ganas de Thor, porque digamos que en esta película sabía un poco qué esperar. En plan, veremos si es mejor o peor, pero yo sé qué esperar, así que prefería depositar mi IP sobre películas que fueran apuestas más frescas o a ver qué pasa con ellas. Yo no sé tú, ¿cuáles eran tus expectativas? Yo, cuando salí de ver Guardianes de la Galaxia 1 salí súper contento. Sí. Pese a que era una película con una historia liviana, que aún así te plantaba muy bien las semillas de lo que era la trama y enlazaba en el desenlace con elementos que habíamos visto al principio, dándole un significado especial a elementos recurrentes, pues al final se quedó en una película con unos personajes muy interesantes con muchas posibilidades de cara al futuro. Además de la posibilidad de solucionar las carencias que tendría esta primera parte de cara a la siguiente. Y esas eran mis expectativas. Una película que me diera lo mejor de la primera, más las carencias por las limitaciones que pudiera tener la misma. Entonces, una secuela que el director tuviera más rienda suelta y pudiera darnos algo superior. Sí, y digamos que en lo de que el director ha tenido más rienda suelta podemos confirmarlo, porque es bastante atrevida en varios aspectos, en tonos de humor, la vimos desfasada, y ganamos cosas que no teníamos en la primera, como desarrollo de algunos personajes, dedicarle más tiempo a ese asunto, más que al show, etc. También ocurre que hemos perdido otras cosas, como la cohesión que podía tener la primera o ese equilibrio de desarrollo, argumento. Hay gente que en ambos casos ha llevado el asunto al extremo, diciendo que directamente o no hay trama o diciendo no, esto está perfecto porque solo con lo que se hace con los personajes y eso que se plantea ya basta. Yo creo que ni una cosa ni la otra. Simplemente creo que la película está desequilibrada, que tiene su trama, que tiene su desarrollo de personajes. La veo más desequilibrada, veo la balanza más echada para el lado del desarrollo de personajes, pero también esta falta de cohesión muchas veces viene dada por un humor que no siempre funciona tan bien. Cuando funciona, funciona muy bien. Tiene puntazos gordos, eso hay que decirlo. Y en cuanto a tono, se la juegan bastante dentro de lo que es el PG-13 varias veces. Ahora bien, hay chistes que se estiran demasiado y te echan un poco por tierra el ritmo o las transiciones entre escenas y hace que, digamos, es difícil de describir, es un poco la sensación, es como una carretera con baches. Gran parte de los chistes de la primera película se basaban sobre todo en el tema del nombre del personaje, el Yo soy Groot. A colación de lo que acabas de mencionar y uniéndolo con lo que he dicho antes, esos chistes y esos gags en la primera parte eran esas semillas plantadas en elementos recurrentes de humor que luego, al final, ganaban un significado. Sí. Uno de ellos era el Yo soy Groot, que luego al final se transformaba en ese Nosotros somos Groot, cosa que le daba un significado a ese momento. Y luego, los momentos coñas con el radiocassette y los momentos coñas del Star-Lord. ¿Quién es? ¿Star-Lord? Que luego al final descubrimos que todo eso tiene que ver con la madre del protagonista. Haciendo que todo eso que parece una gilipollez de él, realmente tenga un valor emocional. Sí, porque hasta cierto punto incluso hace que funciona lo que es una de las resoluciones de conflicto más chorras del universo Marvel. Incluso conseguía que ello tiene su significado. Hace poco vi un análisis en Twitter, un live tweet sobre Guardianes, diciendo, mira, Ronan durante toda la peli se le ve como alguien imparable, que va, cada vez que se planta y hace algo está ganando. Y en parte eso es lo que hace que sea tan efectivo, esa resolución final de que lo vencen bailando, porque es como lo que menos se espera. Él espera la típica oposición, eso lo deja súper colgando. Además que es un momento de gloria, se lo está tirando por tierra y eso no se lo espera. O sea, que es que temáticamente tenía sentido.
Aunque haya gente que diga, no, quiero, esto es muy Es chorro, más, pero... es más las cosas que hace, Sí, el cómo está construido el personaje no es algo que sea muy fuera de lo común. Está dentro de los parámetros, exactamente. pero luego es verdad que los personajes lo afrontan al final con ese giro, esa forma Sí. de actuar que sorprende y hace gracia. Pero Sí. es lo que he dicho, esas semillitas en la primera están muy bien plantadas y es verdad que en la segunda se convierten simplemente en gags que te vas encontrando hasta el momento final. Por lo general, yo por lo Sí, menos no me ¿verdad? acuerdo de ninguno similar a lo que hicieron en la primera. Sí es verdad que hay algunos que se mantienen y después tienen un determinado significado. Y también esto es importante, porque hay mucha gente que ahora por decir que le ha gustado mucho la segunda, lo cual es válido porque es una peli bastante buena, está bajando a la primera y nunca ha entendido esta necesidad de bajar lo anterior para justificar que no te gusta mucho. Y alguien dijo una cosa alguien dijo una cosa que tenía mucha razón hoy. Y dijo, pero es que todo esto que tanto os gusta la segunda no funcionaría si no se hubieran plantado determinadas semillas. Y de hecho determinadas cosas en la primera. Así que tampoco la degradéis mucho porque precisamente casi todo lo que mejor funciona en la segunda funciona porque venimos de donde venimos. No podríamos tener esta segunda parte si en la primera no se hubieran hecho determinados deberes. Yo creo que es el efecto secundario de mitificar una cosa que se acaba de ver. Se acaba de disfrutar y es verdad. Claro. Los chistes de la primera ya están mascados y ya Sí. no generan el mismo efecto. Y luego esta película va a pasar por eso también. Realmente pienso eso, realmente pienso que esta película va a sufrir los revisionados. Y eso viene a colación también de lo que hemos mencionado antes de la trama. Hay una trama, pero la trama es endeble. Y también voy a linkar esto con lo que hemos mencionado del villano. Cuando una película tiene una trama endeble y se ampara en momentos divertidos, graciosos y de acción, luego a la larga todo eso va a acabar pasando factura y simplemente va a ser una película que vas a revisionar quizás en zapping para ver las escenas chulas y ya está. Suele pasar eso. En esta película la trama principal se basa en que en uno de los mayores topicazos que he visto yo en la historia del audiovisual en general. Es una trama de serie. Una trama de capítulo de serie. De hecho, lo hemos visto en series como Star Trek o en... Sí. Hasta en Digimon la he visto realmente Sí. esta trama. Tenemos un grupo de personajes, vamos a poner 4 personajes. Y estos personajes de repente se encuentran con un nuevo personaje extraño que se intenta hacer súper amigo de ellos, que es súper guay. Pero habrá siempre uno de ese grupo original de personajes que desconfiará de esa persona. Para luego que se descubra que efectivamente era malo. Esa es la trama. Y esa trama hace que la mayoría de los personajes del grupo, salvo 2 que son Groot y Rocket, Sí. se queden simplemente esperando a que lleguen los demás y afrontar ese conflicto final que realmente ni siquiera es un giro. Porque el personaje realmente tienes claro que va a ocurrir eso. Realmente tienes claro de que el villano va a ser el villano. Sí. y no hay nada que te sorprenda. De hecho, el único punto sorprendente de él realmente es ese momento en el que revela cierta información Sí, sí. referente a la madre del personaje. Pero más que un giro, después de saber lo que hace este personaje con sus hijos, tú ya es algo que te esperas de su personalidad. Es más bien también y en base a este personaje cómo después afecta a otro con el que también tiene una sorpresa y te aporta un punch emocional que no esperabas. Que eso salva bastantes papeles. Eso salva papel. Sí. Lo que pasa es que no es tanto lo que hace el personaje Sí. en cuestión como el villano, no es tanto lo que hace, sino lo que hace el personaje que emite ese punch emocional. Es más lo que hace el acto de el que emite el punch emocional que el del villano. El Sí. villano simplemente está para que para que todos se reúnan y que el personaje protagonista se enfrente. Y luego llega este personaje que emite el punch emocional, que es efectivo, que yo lo reconozco. De hecho, es de mis personajes favoritos de la primera película y me Sí. encanta que en esta tenga muchísimo más peso porque era de los que mejor funcionaban y eso lo agradezco. Pero es verdad que la trama es tan endeble que yo creo que esta película va a pasar como... no en el mismo grado, y tal vez ni siquiera en la mitad, pero va a pasar como pasó con Iron Man 2 y con The Force Awakens. Que yo luego, a nivel de diversión y tal, me lo pasé muy bien viéndola y tal, a nivel de dirección es estupenda, fotografía también, desarrollo del personaje muy bueno, pero luego es algo que ya he visto, es algo súper mascado, porque yo esta trama de personajes que desconfían de uno y tal, que luego acaba siendo todo lo que uno piensa, es así, ya la he vivido en todas las series, siempre hay un capítulo de esto. Y luego el tema de que no hay una historia que tú puedas decir, mira, pues la voy a revisionar. Vamos a pasar ahora a hablar de los personajes y vamos desarrollando todo esto.
I see it within you. Fear, jealousy, betrayal. It is our duty to cleanse the universe of this weakness. You know, they told me you people were conceited douchebags, but that isn't true at all. Dude. Ahora vamos a hablar brevemente de los personajes porque ya hemos dicho que principalmente la trama es el desarrollo de los personajes y las cosas que les ocurren. No hay una, digamos, una búsqueda en plan Indiana Jones de un objeto en la que se van uniendo los personajes, sino que digamos que la trama se construye alrededor de el desarrollo que van necesitando los Es que ni personajes. siquiera es algo trascendente para el universo Marvel en general, es trascendente en lo personal para esos personajes. Pero en parte eso sí me gustó, de que fuera precisamente, pese a ser una de las pelis más excesivas en acción, etcétera, y puesta en escena, me gusta el contrapunto que hacen con lo intimista que es la historia dentro del universo, porque digamos que todo se está juntando muy para Infinity War, estamos teniendo muchas cosas unidas, entonces es refrescante tener este pequeño respiro aquí en medio. Se podía hacer mejor o peor, pero me gusta la idea. A ver, Chris Pratt como Star-Lord, yo creo que en esta película es el que veo más flojo de todos los actores principales. Porque, a ver, digamos que incluso la muchacha esta nueva de Mantis, cada uno tiene su rol que hacer, cada uno se ha metido en él, son graciosos cuando tienen que ser graciosos, venden los puntos más emocionales cuando tienen que venderlos. A ver, normalmente Marvel no suele fallar con los casts. Normalmente solemos tener pocas quejas en ese aspecto. Chris Pratt no es que lo vea mal. Chris Pratt simplemente es que no lo veo tan... A ver, también es que la trama es otra, pero no lo veo tan suelto como en la primera. En la primera se le veía más enérgico. Por razones de guión está embelesado y además, es que es lo que he dicho antes, se tiran esperando al resto de los personajes casi media película. Eso le daña mucho a Chris Pratt. Daña muchísimo. Pero, a ver, es que te digo que incluso en los momentos iniciales, donde antes de que nos metamos en la trama propiamente dicha, nunca lo veo tan enérgico como en la primera. Lo veo como más difuso. Vi más al Chris Pratt de Jurassic World que al de Guardianes 1 en esta. Yo creo que es el más flojo en cuanto a actuación, porque digamos que en cuanto a trama, vale, sí, hacen cosas interesantes con él, pero no sé, lo veo como más difuso, como que no se hubiera metido otra vez en el papel de la misma manera que lo hizo en el primero, no lo veo tan genuino. Y después, porque me quiero hacer este dúo, Gamora, que Gamora también es de las que se chupa ese punto muerto. Ahí sí vi un cambio importante en ella. Con Gamora hay un cambio importante, con Gamora y con Nebula, que se pueden hablar de ellas juntas. Porque uno de los puntos flojos que dijimos, y casi todo el mundo señala en la primera, era que le faltaba un poco de tiempo a esa relación entre ellas. Aquí digamos que acabas de tener el arco completo, te acaban de vender la moto, tienes una leve relación a Thanos, que te sigue dibujando lo hijo de puta que es, y se trata el tema del abuso infantil de manera contacto, creo yo. Y digamos que sí, que se vende el arco, salen ambas potenciadas, mola cuando tiene que molar. Me gusta también que no caiga en vamos a vender del tirón la relación con Star-Lord, sino que ellos no saben muy bien lo que tienen, sigue estando esa tensión. Me gusta que se quede la película en ese punto entre ellos dos. Y yo con Gamora en esta entrega, digamos que estoy todo lo contento, tengo lo que me faltó en la primera. No sé si tenéis que aportar algo sobre ellos dos. No, la verdad es que creo que el cast a nivel general complace en lo que hizo con la primera película. Puede haber matices leves, como lo que has mencionado de Star-Lord o Gamora. Gamora creo que es el caso en el que vemos un mayor cambio, porque Baby Groot lo que hace es explotar lo que vimos al final de la primera película, explotar ese elemento. Yo pensé que iban a ser un poco más sádicos, de ponerlo como una especie de asesino en miniatura, pero no lo explotan tanto como yo pensaba. Me gustó cómo se manejó, porque ni lo vi muy abusado en plan Minion, ni en plan asesino sádico. Creo que es un momento gracioso, eran genuinamente graciosos. Creo que cuando tenía que dar pena, cuando hacen el bullying, Sí. lo que me pareció efectivo, no lo vi quemado. Creo que se usó en la justa medida, porque al fin y al cabo, por eso es que sea pequeño, tal, digamos que es el único que no tiene un desarrollo en la peli. Entonces había que usarlo más bien como una herramienta del guión, pero tampoco pasarse. Y creo que bien manejado. Sí, ya luego tenemos como... Es que Rocket sigue en su línea, no podemos tampoco decir... Sí, Rocket sigue en su línea y tampoco es que le haga falta más, porque siempre al final te acaba de revelando su arco en ambas, es que, aunque sea el más duro, el que aparenta ser el más duro, después es el más emotivo. Yo eso es una de las cosas que siempre odio de Marvel, que a veces los resetea y tienen que volver a pasar arcos similares entre películas. Realmente no es que tenga un arco, Porque... simplemente
Yo creo que con Rocket realmente no hemos tenido un arco, simplemente se han evocado que tiene un fondo pocho, etcétera, pero realmente no tiene un arco más marcado como el del propio Drax, que tenía la familia, etcétera. Digamos que en una tercera, por ejemplo, podrían sacarse una subtrama de oh, mira, la gente que experimentó con Rocket, o algo así. Entonces yo creo que realmente no ha tenido un arco per se, sino más bien un cómo se relaciona con los otros personajes. Pero es que entre una peli y otra, yo Sí. siempre noto que es como que hemos vuelto al Rocket de los primeros minutos de la primera. A eso me refiero. Y me da un poco así, sobre todo en momentos de... En esta se apoya mucho en Yondu. Sí, y eso ayuda. Lo que pasa es que Sí. lo que me temo es que después de todo lo que habló con Yondu y tal, en Sí. esa conversación en la cárcel y o bueno, cuando se están escapando y demás, que todo eso se pierda de cara a la tercera. Es a eso a lo que me refiero, que temo que Marvel haga eso porque lo ha hecho mucho a lo largo de la franquicia, sobre todo con personajes como Iron Man. Siempre nos encontramos una devolución y eso no me mola. Sí. Después con algunos personajes, o sea, Drax es genial, Batista sigue callándome la boca porque yo inicialmente dudé de esa elección, es genial, tiene buen timing cómico, quiero ver la versión original para acabar de ganar el pack completo. Él decía que le estuvo leyendo el guión y se enfadó porque veía poca comicidad, que le hacía poca gracia, pero luego en las lecturas con los demás actores vio que todos los demás estaban partidos de risa Tiene y mucho de química. y eso le mola. Y me gusta que lo emparejen con Mantis, que son como los que tienen un poco de problemas para pillar determinadas cosas, y creo que se apoyan muy bien, se complementan. Sí, encajan como dos piezas de puzzle Sí. y decir, es que yo nunca abogué por la elección de Momoa, que sonó tanto en su Está más limitadete. Hombre, en su día tampoco creo que nadie podemos predecir que iba a molar tanto Batista. ya. Pero sí es verdad que Momoa era más limitadete, más tipo duro. En cuanto a personajes como Yondu, yo solo quiero añadir que era muy fácil relegarlo al tipo de rol que tenía en la primera, pero se usa de manera muy inteligente, es de las partes más sorprendentes del tercer acto. De hecho, en mi opinión, su trama, Sí. o sea, su subtrama, mejor dicho, me pareció una trama mucho más interesante y que podía haber dado para una película todavía mejor. Hombre, yo creo que es que la peli hace un despiste y al final realmente la emotividad real viene de ahí. Y me gusta ese mensaje final. Claro. Me gusta ese mensaje final, que tampoco quiero detallar mucho para que no hayan visto. Podemos no hayan visto, hacer pero- una parte de spoiler al final después de los... Y así, es que yo quiero esa libertad para poder hablar Sí. del villano y demás. Y después, Nebula, tipadura, quizá por algunos momentos la veo un poco forzada la actuación de estoy intentando demasiado fuerte en todo momento, parece muy dura en cuanto a expresiones, pero tampoco es que tenga mucho más, así que A yo mí creo que quiero ver más cómo se desenvuelven en Vengadores, A mí rodeado de me- otros personajes. me agradó el hecho de que le viéramos más matices. Sí, De que le viéramos Que se su justificara. lado negativo y tal, porque sí es verdad que, mira, como en el Despertar de la Fuerza, que decían, mi personaje favorito, o sea, JJ Abrams decía, mi personaje favorito es Sí. Phasma, pero no lo usaste. Y en Guardianes de la Galaxia, yo sé que a James Gunn le encanta el personaje Nebula, y lo medio usó un poquito, por lo menos más que Phasma. sí. Pero aquí ya veo esa dedicación, ese aprecio por hacer algo más con ese personaje que nos Sí. faltaba. Y eso se agradece. Sí, a ver, si el No tema... tampoco guau, pero... Si el tema de la bueno. primera peli era gente sin familia formando una familia, aunque no fueran consanguíneos, el tema de esta peli es un poco arreglar tus problemas familiares. Ujú. Ese es el tema de la peli. Hay varios arcos por ahí y muy cuco todo eso. Ego. No vamos a entrar en spoiler en esta parte. No vamos a entrar en detalle, solo diré que Kurt Russell se le ve muy cómodo en el papel. Creo que hace bastante por el papel. Creo que, a ver, si tuviéramos, ya sabemos cómo está el asunto de los villanos en Marvel. Sí, sí. Pero si tuviéramos A que ver si hacer, coincidimos en esto. si tuviéramos que hacer una mitad de abajo y una mitad de arriba, yo lo pondría en la mitad de arriba. Tampoco muy arriba, pero lo pondría en la mitad de arriba. Porque más bien por el hecho de que le ayuda esa conexión emocional tan estricta al prota y por lo poco típico de su aspecto y de su movida. Ya Lo está. del Tampoco me aspecto y subí la la palabra. movida- lo del aspecto y la movida te lo compro. Lo que pasa es que yo lo voy a poner en la mitad esa de abajo Vale. y luego ya en el apartado de spoilers pues lo Sí. matizamos para el que lo quiera escuchar. Realmente a Yesha también la podemos considerar como villano. Lo que pasa es que a Yesha creo que es más bien como esta amenaza secundaria, ella y su gente que hay, por cierto, genial el detalle ese de la maquinita de arcade, Sí, sí, sí. pero que sobre todo por esa escena post créditos queda planteado más como una amenaza más importante para
una tercera película. Yo tengo que decir que, en cuanto a villanos, los doraditos me funcionaron más de lo que pudiera esperar. Te lo aseguro, me funcionaron mucho más porque... Sí, porque podían ser simplemente las moscas cojoneras, pero... De hecho lo son, pero son unas moscas cojoneras súper efectivas. De hecho, me agradaron más ellos en la película que el propio villano real. Y lo tengo que decir así, el villano real tiene un punch emocional con cierta cosa que medio. Es que yo pero creo- aparte de eso, no. Yo creo que el gran problema es ese segundo acto. En el que la cosa minora mucho y lo realmente divertido es lo de Porque Rock. los doraditos son tan exóticos como villanos y queda el otro, que realmente el otro, tú analizas al cómic y dices, es que podrían hacer de cosas con esto, Sí. y luego se acaba quedando en algo que medio intenta ser resultón. Pero es que los doraditos, así, saliendo de la nada, que yo ni siquiera había visto a esta gente en los trailers porque no vi los trailers salvo el primero, me topé con esto y dije, hostia, sí, son súper simpáticos, me están encantando estos participando en la película. Yo solo quiero hacer un apunte más, antes de que se me olvide, sobre el personaje que es Mantis, Chachi, pero Chachi en esta peli, porque es muy útil en esta peli, porque ella puede hacerle una cosa a Ego. Es muy oportuno, por cierto. Que, completamente. a ver, tiene sentido, porque básicamente ella te argumenta el Sí, porqué. sí. Pero, digo yo, a ver, si desarrolla algún otro tipo de habilidad o le enseñan a combatir o algo, para justificar después su existencia en los Guardianes y en Vengadores, porque, no sé, es como, ¿qué haces? Pues mira, te se lee los pensamientos y tal, es como, tiene que aportar algo. Sí, será, o si no será complemento de Drax eterno, para siempre. Claro, entonces quiero ver qué hacen con ella, por ejemplo, en Vengadores. A ver qué tal, sí, porque como no se ha dormido tan... Que la enseñen al menos a manejar espada o algo así, y combatir. Groot, put your seatbelt on! So we're saving the galaxy again? Yep. Awesome! We're really gonna be able to jack up our price if we're two-time galaxy savers. Banda sonora tenemos a Tyler Bates otra vez, que ya es habitual de Zack Snyder, ya ha sido varias veces, y de James Gunn. Como tuvieron esta conexión en Amanecer de los Muertos, pues supongo que han trabajado varias veces por eso. También Tyler Bates va a hacer la banda sonora de la serie El Castigador, lo cual creo que es una subida de nivel importante en la serie de Netflix. Sí, sin duda. A ver, Eso que era, empezamos hablando de él en Los Mercenarios como el baratillo, ¿no? ¿Te acuerdas? aquí podemos... Resultó un baratillo. Aquí podemos enlazar un poco con lo que dijimos de Escuadrón Suicida y darle un giro de tuerca. Porque, a ver, en Escuadrón Suicida ocurre que teníamos todas las canciones populares, las canciones guay, chachi, Que simplemente estaban puestos en el momento de... sí, y también que la banda sonora se quedaba ahogada porque no era tan buena, no tenía una fanfarria ahí reconocible. Con Guardianes de la Galaxia 1 recordamos que no pasó eso, porque había una fanfarria, tal, le resultó una... Está bien montada la peli, los temas musicales tienen su significado. En esta se siguen usando con significado en varias partes. En otras está por molar, pero nunca está tan arbitrario como que parece que lo han puesto aleatoriamente en la sala de montaje. Oye, yo creo que entramos en consenso si pensamos que en la primera película está mejor utilizado el recurso musical que en la... Sí, tiene un poco más de significado. Y decir que el apartado de banda sonora original, en la primera se te quedan más esos temas, porque me acuerdo del momento clímax, cuando están todos reunidos con Porque la... se usaban menos canciones, creo, en Puede la ser. peli. Puede ser. Aún así, Yo creo que James Gunn guioniza escuchando esas canciones mientras... No, sí, él dice que las escribe en el guión. En plan, de aquí va... O sea, está desde el principio. Claro, es que eso lo hacía Tarantino también, o lo hace. Sí. Que Tarantino también debe... Es que ellos son de la escuela de Tarantino en ese No, sentido. es que le gusta tener todo eso ya hecho. Y yo creo que, o sea, esto es algo que contrasta y demuestra que este tipo de recursos hay que tenerlos bien planificados para que casen y queden a la perfección, porque con Escuadrón Suicida, como he mencionado, Sí. no era así. En este aspecto no hay muchos temas. Yo tenía eso, que lo mismo esta vez si superara las canciones un poco la banda sonora original, pero la banda sonora original sigue teniendo sus momentos. Sobre todo, principalmente, los emotivos. Y hay poco más que añadir.
Sobre la fotografía, hay un cambio en director de fotografía, que hasta ahora era Ben Davis, que hizo también Doctor Extraño y ha hecho Fultron, que es un tío solvente, pero tampoco creo que es de lo mejor que tuviera el... Sí, la primera era solvente en fotografía. Exactamente, sí, porque era, por momentos parece más baratilla, más serie, y en otros... Esta ya sí se luce mucho más. Esta es mucho más cinematográfica, y los colores están mucho más exacerbados. Como el póster. El póster no miente. El póster no miente. En ese aspecto sí es verdad que hay una gran subida de nivel tanto en dirección y planificación de set pieces como en fotografía. James Gunn Un aplauso está muy cómodo. a la intro. La intro me parece una escena cojonuda, de las mejores escenas de toda Marvel. Sí. La intro de los créditos iniciales. Quizás Y- se alarga un poco. Puede ser, pero es que resulta tan Sí, claro, placentero como verlo. es dinámica. Resulta tan placentero verlo que es genial. Y eso es una muestra palpable de que la acción en esta película está mejor trabajada. James Gunn, a nivel de acción, aquí ha evolucionado. En Más creativa. la primera era más estática. De Es hecho, más derrotan al malo creativa. estáticamente. Sí. Y aquí es todo más dinámico. Está mucho mejor. Sí, organizado ahí y planificado. es cuando se nota que quizás, o sea, todavía tenía un poco de miedo de sus propias capacidades como director, pero aquí ya es... La guerra de Sandra, por ejemplo, estaba bien rodada y demás. Bueno, Claro, pero es que ahí realmente estás delegando más los efectos visuales. Claro, pero Pero aquí luego, hay muchas aquí- escenas complejas. Aquí, por ejemplo, la escena inicial en la que están escapando de los doraditos, hay una hibridación entre... Drags. O sea, sí, entre planos con actores así que están directamente en plena acción. Sí, hay mucha hibridación. Exactamente, a eso me refiero, y eso es un escalón superior que la O primera no llegaba. solo la huida de John Doe y Rocket. Bien, ahora voy a tocar una serie de spoilers que creo que son importantes para poder expresarme con libertad todo lo que quiero decir de la película. Yo soy de esa clase de personas que se ha cabreado un poco en el sentido de que a nivel de historia me ha dejado completamente insatisfecho. Como he mencionado antes, la poca trama que hay ya la he visto súper mascada a lo largo de series y otras películas. De hecho, puedo poner 10.000 ejemplos de momentos en los que... Futurama, por ejemplo, el momento en el que Lila conoce un cíclope, que no es un cíclope, que tiene 1000 de mujeres. Sí. Y Fry sospecha que es mentiroso. Otro ejemplo. Es un híbrido de un capítulo de Star Trek donde conocen a un Q, fusionado con ese capítulo de Futurama. Sí. Entonces, eso me decepciona. ¿Por qué? Creo que una de las cosas más flojas de la primera película era su historia. Aunque tenía esas semillas que hemos mencionado antes que le aportan cierto valor. Y eso hace que sea efectiva. Pero esta no tiene ni eso. No tiene eso. Y era el momento de decir, James Gunn, este escaloncito lo tienes que subir también. Y lo ha dejado. Ha mejorado en todos los demás aspectos. Desarrollo de personajes, dirección, fotografía... Entonces eso es un poco la cohesión. Es básicamente la cohesión, el esqueleto... También que me aporte algo que me enganche. Es que no puedo pretender que me enganche con los gags continuamente, porque esos gags algún día van a dejar de ser efectivos en mí y me va a dar mucha pena tener que estar viendo algo que ya no me hace gracia con algo que no me está enganchando temáticamente. A ver, hay una mejora en muchos aspectos, pero es verdad, a ver si en la tercera, ahora que la va a escribir, presta atención también un poco a las críticas para intentar volver a equilibrar un poquillo más la balanza, Sí, porque es ojalá. verdad que ha subido en casi todos los aspectos, pero digamos que la cohesión del conjunto se le ha volcado un poco. Es por eso por lo que, por ahora, a mí me parece superior la primera. Me parece, en conjunto, que está por encima en ese aspecto, porque no hay tanta diferencia en esos pequeños elementos como el hecho de carecer de esa base Sí. que hace que todo quede hilado y perfectamente unido. Es verdad que es un espectáculo, que la acción está genial y que tenemos personajes de Guardianes de la Galaxia para rato a lo largo de toda la película, que es lo que la mayoría de las Hace personas buenas quieren. inversiones de futuro con el Sin Stallone duda, sin y duda. otras cosas. Y es lo que la gente va a buscar. Si eres Sí. los que buscan Guardianes de la Galaxia por un tubo, esa película es como una especie de vídeo tributo de YouTube de Guardianes por un tubo. Y lo es. Pero a los que buscamos, no tampoco pedirle algo que nunca nos vayan a dar, sino haber mejorado en esto, que era lo realmente importante que echábamos más en falta en la primera. Pero no lo han hecho, sino que lo han degradado. Y ahora, con respecto al villano, voy a decir por qué lo pongo por debajo de la zona esa. Sí. Mira, yo he hecho un análisis mental de todo lo que es el recorrido de Ego por lo largo a lo largo de la película. Para empezar, la escena inicial con la que abre la película, de Ego con la madre, me sobra en principio que esté ahí metida. La veo muy forzada. Hubieran preferido que abrieran con el protagonista o los demás ya de la intro. La veo como muy metida. O incluso podrían haber hecho un flashback en mitad de la explicación de esos momentos, no sé. El caso. Yo siempre tuve muy mala leche con el personaje de Zemo en Civil War. Sí.
Pero analizando a Ego, el personaje de Zimo en Civil War me parece brillante. Me parece mucho mejor. ¿Por qué voy a decir? A mí Zimo sí me gusta más. Es que Zimo, por lo menos, pese a que es simplemente un recurso de guión para que todo salga según lo previsto para el guionista, Sí, sí. que no es más, Vale, vale. tiene por lo menos una motivación lógica y provoca unas consecuencias interesantes. Porque la motivación de Ego está en su nombre. La motivación de Ego es... Es su nombre. Estoy aburrido aquí flotando en el espacio, voy a visitar otro sitio. Ay, mira, que vosotros os dedicáis a esto, yo es que no tengo nada mejor que hacer, así que voy a conquistar planetas. Esa es la motivación, y es lo más simplón y básico del mundo. De hecho, es que no es nada, no es nada. Yo, mira, por lo menos, Ronan, yo sabía que era un La extremista, ideología. Kree, que habían matado a su padre, que se enfada no solamente contra los sandarianos, sino que también contra su propia raza, porque van a hacer un pacto de paz y se pone a hacer el terrorista. Salía con Thanos, el más peligroso de la galaxia, pero luego consigue la gema, se revela y ahí veo algo. Pero Ego no. Ego simplemente aparezco por casualidad para salvar a los protagonistas donde creo que uno es mi hijo, los medio hago el trapicheo para que estén en mi planeta y luego le explico a mi hijo cómo usar sus poderes para luego tal, robárselo, usarlo y tal, expandirme. Y no hace otra cosa. Tiene ese único elemento que es cuando dice que él le puso el tumor a la madre. Que es simplemente un recurso efectivo, yo lo reconozco, efectivo, de guión, para hacer que el protagonista espabile y lo enfrente. Que además es instantáneo. Sometimes the thing you're searching for your whole life, it's right there by your side all along. You're right. All you do is yell at each other. You're not friends. No, we're family. Que lo reconozco, es eficaz, es efectivo. Lo que pasa es que venimos de ver lo que hace Ego con sus hijos. Entonces es algo que más o menos te lo puedes esperar del personaje. No te vas a esperar que sea buena gente. Ya has visto lo que hace, ya has visto que es un cabrón. Entonces el giro tampoco que sea la repanocha. Y por eso, y es lo que hablábamos, de la muerte de Yondu sí es genial, sí es efectiva, Sí. y sí te la venden bien. Ujú. Es genial. Lo que pasa es que, claro, no es tanto por Ego, sino por el hecho de que Yondu se sacrifica. Yo es algo que siempre tuve claro desde el final de la primera película. Cuando abre y ve el gnomo ese pelón. Sí, por Era algo que- haberlo planteado. Pero claro, pero como, No, yo- como no. Marvel de No, que... yo siempre lo tuve clarísimo. No sé si lo dije en la crítica de Roborato aquí en su día, pero yo sí he grabado audio en grupos de WhatsApp exponiendo que Yondu realmente siempre ha sido el padre de... Siempre lo ha sido, y la muestra es esa sonrisa de aprobación del final de la película. A ver, no, eso estaba claro. Sí, era eso. Pero digo, lo del sacrificio en sí, como Marvel muchas veces hace la circunvalación Eso y sí, le cuesta eso sí, un eso poco sí, eso matar, pues entonces como... Gracias. Sí, eso sí, sin duda. Porque realmente morir, que no sea amado, ¿quién ha muerto? ¿La madre de Thor? Bueno, y el que corría rápido. Claro, sí. Entonces como... Sí, porque... Venga, pues, un poquito más, que haya más pérdidas. Y de hecho nos regala un momento final que sí es eficaz. Sí. La despedida de los saqueadores, que de hecho, por ese tipo de razones por las que yo había tirado a la mierda. Me gusta mucho el último plano. Sí, Me gusta mucho el último, eso de acabar simplemente con la cara de Rocket. 8. Claro. Era muy El fácil. vínculo ese. Era muy fácil. Acaba con la cara de Peter Quill. Era muy fácil acabar con Peter Quill o con el plano de todos abrazados viendo los fuegos En artificiales. plan, el retorno del... Pero después en plan- cortan a la cara de... cortan a la cara de Rocket simplemente emocionado y acaban ahí y es como... un final intimista. Sí, entre ellos dos, que ellos... Es como si hubiera perdido a alguien que le entendía. Sí, es como... Ese tipo de pequeños detalles como los que hace que se diferencie un poco. Por eso digo que había más que explorar en esa trama que en la trama más típica de Ego. Sí. Y bueno, yo en cuanto a conclusiones voy a ser muy rápido, creo que ya las he mencionado todas a lo largo del vídeo. Yo a esta película por lo pronto le doy un 6,5, que lo consideraría un recomendable. Se pasa bien, lo reconozco, lo vais a disfrutar y se ve rápido y el desarrollo de personajes es estupendo. La dirección ha mejorado, la fotografía mola, pero en cuanto a historia es alarmante y es algo a mejorar importante en la siguiente. Ujú. Porque no va a resistir mucho revisionado y lo digo desde ya. Yo le daría un recomendable alto, creo que le daría a día de hoy a Age of Ultron. Con Age of Ultron me pasó que me gustó mucho al principio, después me bajó mucho, después me volví a reconciliar un poco en revisionado. A día de hoy creo que estarían más o menos por el mismo nivel, con la diferencia de que quizás esta está más desmelenada porque, a ver, el escritor es quien es.
y también porque el comité creativo ha salido y se nota que en determinados aspectos están más sueltos. Han expulsado a Hydra. Exactamente. Entonces, si en esas cosas tonales y en ese empuje en determinados aspectos que hace que sea un poco más única con respecto al resto de películas del universo, es una muestra de cosas que pueden hacer en el futuro en otras películas como Black Panther, Ragnarok. Ragnarok ahora mismo, después saliendo de esta, pues es una fiesta. Ojalá. Sea mejor o peor, pero fiesta. De verdad deposito mi esperanza porque ahí parece que sí que va a haber una historia más definida. Sí, Es que lo primero que quiero que me cuenten en una película es una historia. sí. Y si es una historia interesante y exótica con muchos elementos, pues... Pero eso, yo me refiero que, a ver, al menos lo que es el argumento este de la plantilla de Marvel, yo en esta peli ya lo he visto bastante machacadillo, porque sí que se nota que James Gunn ha hecho la peli a su bola. Para bien y para no tan bien, lo ha hecho a su bola. Entonces, eso es el mayor regalo que me ha dado esta peli realmente, el hecho de que digo, mira, puede ser una renovación de aire fresco de cara al futuro, de que vengan varias con las pilas puestas. Como película, pues bastante bien, no me gusta tanto como la primera, porque yo siempre lo he dicho muchas veces, yo soy de cohesión por encima de todo, Claro. y de un esqueleto, no tiene que ser súper complejo, simplemente en plan de que funcione. Historia y cohesión. Exactamente. Entonces, poco que añadir. Con esto cerramos y el siguiente vídeo será, antes de la review de Alien Covenant, vamos a dedicarle un repaso a Prometheus y también brevemente a hablar un poco así de la saga Alien en general. Nos vamos a reír en ese repaso. Para ver un poco cuál es el estatus mental que tenemos antes de Alien Covenant. Lo que sí que es verdad es que seguramente lo grabaremos después de haber visto Alien Covenant, pero que antes vamos a hacer ese pequeño repaso. Eso va a hacer que replantear la crítica de Prometheus sea más rica todavía. Eso va a ser interesante. Sí, porque Prometheus va a salir reforzada o peor. Igual no se va a quedar después de Alien Covenant. En fin, que nos vemos. After all these years, I've found you. And who the hell are you? I'm your dad, Peter.